Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven, Sígueme de esta semana, titulada La Roca de Nuestro Redentor. Comprende los capítulos de Elamán del 1 al 6. El libro de Elamán registra tanto triunfos como las tragedias que hubo entre los nefitas y los lamanitas. Las dificultades continúan surgiendo a lo largo del registro, y en él se lee acerca de intrigas políticas, bandas de ladrones, rechazo de profetas, orgullo e incredulidad por toda la tierra. Asimismo, hallamos ejemplos como los de Nefi, Leí y la parte más humilde del pueblo, quienes no solo logran sobrevivir, sino que prosperan espiritualmente. En capítulos anteriores vimos cómo Mormón había decidido poner capítulos sobre guerras y contenciones, y nos preguntábamos por qué razón había Mormón decidido dedicar tanto espacio a estas batallas. Y sin embargo, en Elamán las batallas continúan, o las disensiones y el orgullo. También podemos pensar por qué razón Mormón agregó esta parte a los escritos del libro de Mormón. Podemos encontrar muchas similitudes con el mundo en la actualidad acerca de las intrigas políticas, las bandas de ladrones, los rechazos de los profetas. Y también podemos encontrar una similitud con poder no solo sobrevivir a esta época, sino que podemos prosperar espiritualmente. El primer tema que vamos a ver es: el orgullo me separa del espíritu, pero al entregar mi corazón a Dios, puedo santificarme. En el capítulo 3 de Elamán encontramos un patrón repetitivo al que conocemos como el ciclo del orgullo. En el versículo 33 y 34 dice: y en el año 51 del gobierno de los jueces también hubo paz, con excepción del orgullo que empezó a insinuarse en la iglesia, no dentro de la iglesia de Dios, sino en el corazón de aquellos que profesaban pertenecer a ella. Y se ensalzaron en el orgullo al grado de perseguir a muchos de sus hermanos, y esta fue una iniquidad muy grande que hizo que la parte más humilde del pueblo sufriera grandes persecuciones y pasara muchas aflicciones. Este ciclo que empieza con la prosperidad y la rectitud, y que poco a poco se va volviendo en un orgullo que lleva a la destrucción y al padecimiento, y que finalmente regresa a una persona a la humildad y al arrepentimiento, se le conoce como el ciclo del orgullo. Y Mormón más adelante enseña que esta fue la causa de la destrucción del pueblo de Nefi. Sin embargo, en el versículo 35, Mormón nos enseña: no obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones. Santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Si este ciclo, que conocemos como el ciclo del orgullo, lo convertimos en una espiral, podemos pensar en que cada vez que nosotros pasemos por un proceso de padecimientos o de sufrimiento, tenemos dos opciones en cómo reaccionar. Podemos reaccionar a través de el orgullo o podemos reaccionar a través de la humildad. Si reaccionamos a través del orgullo, esto nos va a llevar finalmente, como lo enseñaba Mormón, a la destrucción. Pero si lo tomamos con humildad y aprendemos de los ejemplos que encontramos en el libro de Mormón, por ejemplo que cuando tenían padecimientos, oraron, ayunaron, se acercaron más a Dios y fueron humildes, llegamos a vivir el proceso de la santificación. La santificación, aquí lo dice claramente, que viene de entregar el corazón a Dios, es decir, de cambiar mi voluntad, mis deseos a la voluntad que nuestro Padre Celestial tiene.
Y de esta manera podemos tomar el ejemplo de cómo no solamente deseamos sobrevivir, sino prosperar espiritualmente a través de que podamos acercarnos a Jesucristo a través de este ciclo que nos puede conducir de nuevo a nuestro Padre Celestial. En un discurso dado en abril del 2012, el elder Benjamín de Hoyos nos enseña lo siguiente. Los humildes miembros de la iglesia que a diario oran y leen las escrituras como familia, los que hacen historia familiar y consagran tiempo para asistir con frecuencia al templo, llegan a ser santos, como aquellos que están dedicados a la edificación de una familia eterna. También lo son aquellos que apartan tiempo de sus ocupadas vidas para salir en rescate de sus hermanos desalentados, animándolos a venir y sentarse de nuevo en la mesa del Señor. Y todos aquellos élderes y hermanas y matrimonios maduros que sin dudar responden al llamado de ser misioneros del Señor. Sí, hermanos, llegan a ser santificados a medida que descubren ese cálido y asombroso sentimiento llamado la caridad o el amor puro de Cristo. De manera que cuando respondemos con humildad ante las aflicciones, podemos ir conociendo la voluntad del Señor, irnos santificando y llenándonos de esta caridad o amor puro de Cristo. En contraposición a este ciclo, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar la tendencia al orgullo? El presidente Ezra Taft Benson, en su primer discurso, cuando ya fue llamado como profeta, habló acerca de que debemos de cuidarnos del orgullo. Y también habló a lo largo de su periodo como profeta acerca del orgullo. Esto fue compilado en el libro de Enseñanzas de los Profetas de la Iglesia, y en el capítulo 18, que se llama Cuidaos del orgullo, encontramos que dice lo siguiente. El orgullo es un pecado muy mal interpretado y muchos pecan en la ignorancia. La característica principal del orgullo es la enemistad. Enemistad hacia Dios y enemistad hacia nuestros semejantes. Enemistad significa tener odio, tener hostilidad y hallarse en un estado de oposición. Es el poder por el cual Satanás desea dominarnos. Nuestra enemistad contra Dios puede ir marcada con diversas etiquetas, como la rebelión, la dureza de corazón, la dureza de cerviz, la impenitencia, la vanidad, la facilidad para ofenderse y el deseo de recibir señales. Los orgullosos quieren que Dios esté de acuerdo con ellos, pero no tienen interés en cambiar de opinión para que la suya esté de acuerdo con la de Dios. El mismo presidente Benson nos enseñaba que el antídoto del orgullo es precisamente la humildad. ¿Qué podemos hacer para desarrollar la humildad en nuestra vida? Y de esta manera, ¿cómo podemos entregar el corazón a Dios? El profeta Brigham Young nos enseñó: cuando la voluntad, las pasiones y los pensamientos de una persona se someten perfectamente a Dios y a sus requisitos, esa persona es santificada. ¿Qué haré pues para entregar mi corazón a Dios? Es una pregunta que deberíamos reflexionar todos los días. ¿Qué voy a hacer hoy para entregar mi corazón a Dios? El siguiente tema que vamos a ver es: si hacemos de Jesucristo nuestro fundamento, no podemos fracasar. En el Amán 5:12 encontramos la siguiente escritura: Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino,
Sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastrarnos al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres se edifican, no caerán. Me puedo imaginar a Elamán enseñándoles a sus hijos a través de tal vez un huracán en el cual ellos vivieron, esta vívida enseñanza acerca de cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sus dardos en el torbellino y todo su granizo y furiosa tormenta los azoten, esto no tenga poder para arrastrarnos. Seguramente todos hemos vivido alguna tormenta, algún granizo, algún furioso viento que si estamos afuera, desearíamos estar en un lugar seguro, en un lugar que no represente un peligro para nosotros, estar seguros y guardados. Y en ese sentido, aquí nos instan a que podamos tener a Jesucristo como nuestro lugar seguro, como nuestro refugio de la tempestad. Uno de los paralelismos que podemos encontrar son los templos. Los templos son precisamente esos lugares o refugios sagrados. Y me gustaría hacer ese paralelismo especialmente con el Templo de México. El elder Russell M. Nelson, en abril del 2002, en el discurso "Qué firmes nuestros cimientos", explica que cuando estaba por construirse un templo en la Ciudad de México, los arquitectos enfrentaron un gran desafío, debido a que la Ciudad de México está ubicada sobre una meseta que está sentada en el agua. Con el paso del tiempo, algunos de sus edificios se hunden o se ladean. La construcción de un templo requirió cimientos especiales. Se clavaron en la tierra a más de 30 metros de profundidad 221 pilares enormes de cemento reforzado. A esos pilares se aseguraron abrazaderas de acero que se sujetaron a una unidad que se puede ajustar si es necesario a fin de mantener el edificio nivelado. Con esos cimientos invisibles pero seguros, ese templo permanece hoy día firme y derecho. Así como los edificios e instituciones tienen cimientos, nosotros como personas también tenemos cimientos que dan apoyo a nuestra fe. Nuestro objetivo es estar en un firme cimiento y asegurarnos con abrazaderas de acero espiritual, arraigadas y cimentadas a los pilares eternos del Evangelio. ¿Qué haré yo para edificar un fundamento seguro en mi vida, para desarrollar estas abrazaderas de acero espirituales y arraigarme y cimentarme en los pilares eternos del Evangelio? Tema: la grandeza de las evidencias que hemos recibido. En el capítulo 5 de Elamán se relata una experiencia, y al final de esta experiencia encontramos en el versículo 50 que dice: y ocurrió que fueron y ejercieron su ministerio entre el pueblo, declarando entre todas las regiones inmediatas las cosas que habían oído y visto, de tal manera que se convencieron de ellas la mayor parte de los namanitas, a causa de la grandeza de las evidencias que habían recibido. Piensa en las evidencias que el Señor le ha dado a usted. ¿Qué evidencias tiene de que el Evangelio de Jesucristo es verdadero? ¿Recuerda el momento de su conversión? ¿Recuerda lo que sintió? ¿Ha escrito aquellas cosas que sintió cuando supo que el Evangelio de Jesucristo era verdadero? ¿Cuando supo que Jesucristo le conocía y le amaba? ¿Ha compartido esas evidencias con su familia,
con sus seres queridos? ¿Saben ellos cómo es que usted sabe que el Evangelio de Jesucristo es verdadero? En el capítulo 5 de Lamán encontramos el relato de cómo fue que Lehi y Nefi, hijos de Lamán, salieron a predicar el Evangelio. Y en esta prédica fueron encarcelados en una prisión. Y estando en la prisión, ocurrieron eventos milagrosos que hicieron que muchas personas que estaban ahí cuando los habían encarcelado empezaran a hacer un cambio en sus corazones. En el versículo 29 de Lamán 5 encontramos que dice: y llegó una voz como si hubiera provenido de encima de la nube de obscuridad, diciendo: arrepentíos. Nefi y Lehi estaban encarcelados y había habido un terremoto, una nube de obscuridad, y a través de esa nube de obscuridad llegó una voz dulce y apacible, instando a las personas a que se arrepintieran. En el versículo 36 dice: y vio los semblantes de Nefi y Lehi a través de la nube de tinieblas, y aquí brillaban en gran manera, aún como los rostros de ángeles. En el Lamán 5:43 dice: y aquí vieron que estaban rodeados, sí, cada uno de ellos, por una columna de fuego. Una vez que empezaron a ver esta transformación en Nefi y en Lehi, los lamanitas dijeron: ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Un antiguo nefita llamado Abinadab les dijo: lo que tienen que hacer es arrepentirse y empezar a invocar el nombre de Dios. De manera que cuando ellos empezaron a hacer esto de corazón, cada uno de ellos fue rodeado por una columna de fuego. Y en el versículo 48 dice que ellos vieron abrirse los cielos y descendieron ángeles del cielo y les ministraron. Es decir, en esta experiencia que se relata en este capítulo, los lamanitas que estaban en la cárcel oyeron la voz de Dios, fueron ministrados por ángeles, fueron rodeados por una columna de fuego y protegidos, y recibieron grandes evidencias de que el Señor conoce a sus hijos, de que el Señor puede contestar las oraciones, ya que ellos inmediatamente que recibieron la amonestación del Señor de arrepentirse y de empezar a invocar el nombre de Jesucristo, ellos pudieron ser enseñados y ministrados por ángeles. Tal vez nosotros no tengamos experiencias tan maravillosas o tan claras, pero sin embargo sí podemos tener en nuestra vida experiencias que nos ayuden o que nos digan a nosotros cómo es que podemos saber que este evangelio es verdadero. Tal vez no hayamos escuchado la voz físicamente, pero seguramente hemos escuchado la voz espiritual que llega a nuestro corazón, que llega a nuestra cabeza y que nos confirma con una paz espiritual que lo que estamos aprendiendo, conociendo o haciendo es lo correcto. Y sin embargo, estas lamanitas que habían vivido esa experiencia no solamente se quedaron con esa experiencia, sino que salieron y compartieron esos testimonios a otras personas, de manera que esas otras personas pudieron arrepentirse y bautizarse en la iglesia por el testimonio de otras personas. En el discurso, creo, de abril del 2013, el elder Jeffrey R. Holland nos dice:
Cuando lleguen los problemas y surjan las dudas al tratar de adquirir fe, no comiencen expresando lo mucho que no tienen, empezando, por así decirlo, a partir de su incredulidad. Eso es hacerlo más difícil. Permítanme aclarar este punto. No estoy pidiendo que finjan tener una fe que no tienen. Les estoy pidiendo que sean fieles a la fe que sí tienen. A veces actuamos como si una sincera declaración de duda fuese una mayor manifestación de valentía moral que una sincera declaración de fe. Cuando lleguen a tener alguna duda, recuerden las evidencias que el Señor les ha dado de que sí está al pendiente de ustedes, de que sí los conoce, de que ha mandado a Jesucristo para pagar la expiación por la cual podemos regresar con Jesucristo. ¿Qué evidencia he tenido yo en mi vida del Evangelio de Jesucristo? ¿Y qué experiencias he tenido en las que he reconocido la voz de Dios en mi vida? El elder Francisco J. Viñas, en octubre de 1996, en el discurso Escuchando la voz del Señor, nos enseña: la voz del Señor se puede recibir al oír a los siervos del Señor, al estudiar las Escrituras y al seguir los susurros que recibimos a través de la inspiración del Espíritu Santo. Y a aquellos que no solo oyen, sino que siguen la voz del Señor, el Señor los llama mis escogidos, porque éstos escuchan mi voz y no endurecen sus corazones. Creo que la habilidad y la disposición de escuchar puede mejorarse. Nuestros oídos pueden destaparse para oír con claridad la voz del Señor. Gracias por escucharnos. Si quieres compartir algún comentario u otra enseñanza que hayas encontrado en estos capítulos, puedes hacerlo a través de los comentarios de este video. Recuerda que puedes descargar esta presentación en PDF y un cuaderno de trabajo de esta clase en la caja de información de este video.